Sí, está conectado. Hay una canción, a ver quién se acuerda de la canción que dice, ¿qué grupo la cantaba? A ver los que ya peinan canas. ¿Qué grupo cantaba aquella canción que decía, resistiré, perdido, ¿eh? El dúo dinámico, el Asun, ¿cómo sabe, ¿Cómo maneja el Asun de los años 70? 70, ¿no? Digo yo, sería la cancioncilla esa. Resistiré, perdido. Mi mujer no es de los 70, bueno, nació en los 70, pero se la sabe igual. ¿Cuál no se sabe mi mujer? La sabe todas. ¿Eh? Increíble. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permite, Señor, ver en tu palabra cómo cubrir aquellas áreas de nuestra vida en las que tú, Señor, quieres manifestarte. Y por eso te pedimos que por tu palabra hoy nos enseñes y que tu Espíritu Santo, que inspiró esta santa palabra, también a nosotros, Señor, nos hagas comprender. Padre, que hayan corazones dispuestos, atentos a tu voz, para poder, Señor, decir sí, haré lo que me pides, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Tienes tu Biblia contigo? Te invito a que la abras en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 12. Capítulo 12. ¿Tienes el 12, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Aunque ponemos los textos en la pantalla, bueno, hace tiempo que no decimos esto, pero tal vez quieres escucharlo. Tenemos Biblias para regalar. Si estás con nosotros por primera vez, por segunda, por tercera, y no tienes una Biblia, en papel me refiero. Si no tienes una Biblia en papel y quieres tener una, puedes pedirla en la entrada. Estarán allí nuestro hermano Josep y Fabio en la entrada después, al terminar. Puedes pedir allí una Biblia y ellos con mucho gusto te la darán. Si no está, no pasa nada. Yo lo busco aquí y lo puedo leer con... ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Dame un segundo que yo ya lo tengo. Lo tenía que ver. Dice la palabra del Señor, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Resistir. Hay un montón de áreas en nuestras vidas en las que nosotros tenemos que resistir a situaciones que se dan en nuestro entorno, en lo que nosotros vivimos. Muchas veces la resistencia tiene que ver con decisiones propias, pero también la resistencia a veces tiene que ver con las decisiones que otros han tomado. Resistir es oponerse a algo, a una fuerza, a un cuerpo que ejerce una presión, una acción y que lo hace a veces también con violencia. Cuando alguien tiene que resistir algo es porque está recibiendo algún tipo de presión. Por ejemplo, si estuvieras en alguna presión en la que resistir y alguien te estuviera presionando, ¿verdad? Y tú dijeras, yo no quiero, pero sería bueno para ti, lo que sería el ejemplo es decir, bueno, no hace falta que ya te sigas resistiendo, porque tarde o temprano vas a ser vencido. Cuando hablamos de resistir, estamos pensando en esa acción de aguantar,
de no querer movernos de algo que intensamente nosotros decimos, no puedo moverme, tengo que resistir, tengo que llegar hasta el final. Tiene que ver con eso de soportar, ¿verdad? Que aún a pesar de viento y marea y todo lo que está sucediendo alrededor, tú tienes que mantenerte en pie y tienes que decir, resistiré. Cuando hablamos de resistir, también estamos hablando de tolerar, porque a veces hay situaciones que ahí se mueven alrededor de esa resistencia que tú dices, no las quiero soportar más, pero las tienes que tolerar, ¿verdad? Incluso a veces tienes que llegar a decirle a una persona, mira, no me hables así o de esa manera. Resistir también tiene que ver con combatir las pasiones, los deseos, por ejemplo, frente a algo que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Los que están a dieta, ¿verdad? Como yo, los que están a dieta tienen a veces que resistirse a ciertos alimentos y no, me resisto, no, tengo que guardar la dieta. ¿Eh? Yo no sé qué día guardo la dieta, pero la guardaré. Entonces, el caso es que siempre tienes que resistirte, ¿no? Está ahí y dices, uy, qué tentación. A veces tienes que luchar con los deseos y con muchas más cosas. A veces tienes que oponerte con fuerza a hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le gusta ir al dentista? ¿Quién le apasiona ir al dentista para que le pinchen ahí en la encía y después que le saquen la muela? Bueno, gracias a Dios de que hoy en día te ponen anestesia. En los tiempos de antes tiraban de un hilo, te ponían un hilo ahí, tiraban, o con un alicate, te agarraba el dentista ahí, te ponía encima de ti y ponía las piernas sobre tu cabeza una y la otra sobre las manos para que no las movieras, y cogía con el alicate así y te lo arrancaba hacia arriba y te quedabas más feliz que el pupa. Bueno, resistir es ofrecer algo de dificultades para tu comprensión. A veces no tienes tampoco comprensión en cuanto a eso. Me resisten comprender las matemáticas. ¿Dónde están los adolescentes hoy aquí? Oye, me los amo. Todos los adolescentes hoy ayudando con los niños. Bueno, pues resistir. Se me resisten las matemáticas. ¿A cuántos se les resistieron las matemáticas de pequeño en el colegio? Bueno, aquí hay muchos ingenieros. Esta pregunta no tiene ningún sentido. No, es que se me podía haber ocurrido decir, bueno, ¿quién se le resistió al inglés? Pero no, dije matemáticas y bueno. Si tenemos algo de sentimiento, si tenemos algo de sensibilidad, cuando leemos este pasaje nos debe dar mucha pena, Pablo. Cuando leemos este pasaje tenemos que sentirnos que Pablo está sufriendo un montón y que te tienes que ser sensible a él. Sensible a lo que él está viviendo, a su dolor, a lo que está padeciendo, pero también nos está descubriendo su necesidad. Hay mucha gente que no descubre cuál es su necesidad. Hay mucha gente que siempre se las calla, no las manifiesta. En el seminario te enseñan algo. Yo lo aprendí, por lo menos a mí me lo enseñaron. No puedes manifestar a la iglesia cómo te sientes. Entonces, ¿qué soy? ¿Una piedra? Es que no le puedes decir a la iglesia cuando sufres. No puedes manifestar tu dolor. Entonces, ¿qué soy? ¿Una piedra o qué? Yo creo que la iglesia necesita ver en su pastor, en la persona que le preside, en el Señor, necesita ver que también tiene debilidades, que también sufre, que también cuando le dan golpes, pues llora o dice, ¡ay! Y yo me reboté contra aquella frase y dije, yo pues lo siento mucho, yo creo que el pastor tiene que mostrar cómo es de manera natural. Y hay mucha gente que no lo hace, pero Pablo, sin embargo, en este pasaje nos muestra que sí, que él puede mostrar cuál es su necesidad. Y él nos habla de una experiencia que él vivió que es maravillosa y que algunos tal vez no entenderán, porque si lees bien el texto, si lo leíste bien conmigo, podrás darte cuenta de que Pablo está diciendo que vivió una experiencia maravillosa porque dice que fue llevado como a un tercer cielo. Y él, explicando esto, no sabe... Lo hace como si fuera en tercera persona. Es como cuando, ¿sabes eso, no? Que cuando quieres hacer una pregunta a alguien que es comprometedora, pero nunca, y tú, la duda la tienes tú, pero en realidad, para no declarar que la tienes tú la duda, siempre empiezas diciendo, bueno, yo tengo un amigo que dice que, ¿sí? ¿No has usado eso? Tengo un amigo que, no lo has usado nunca. Pues yo lo he usado cientos de veces. Yo tengo un amigo que dice, y en realidad era yo el que tenía la dificultad. El caso es que Pablo de alguna manera es como que él no quiere manifestar que es él, pero también sabemos que es él porque es el que ha vivido esa experiencia. Así que él vive esa experiencia y nosotros que estamos leyendo que vivió esa experiencia, pudiéramos llegar a pensar que cómo la vivió si yo no la he vivido.
Puede que no entiendas esta experiencia que Pablo la vivió porque a lo mejor eres nuevo en la fe, te acabas de convertir y todavía hay muchas cosas que no comprendes de seguir a Cristo. O puede que incluso lleves muchos años de creyente en Jesucristo y que no entiendas estas experiencias de Pablo o incluso otros pasajes en la Biblia que tú dices, esto es asombroso, parece sacado de un libro de ficción. Tal vez no las entiendas simplemente porque te han enseñado a vivir la fe en un entorno de constante duda. Hay que dudar acerca de todas estas cosas, entonces, y siempre se busca una justificación desde la razón, desde la lógica para poder comprender. ¿Saben qué? La fe no se puede comprender desde la razón. La fe es fe. Y cuando la fe actúa y cuando Dios actúa, lo hace de manera sobrenatural, de manera que los hombres no lo pueden explicar. Esta experiencia en Pablo, él la cuenta, pero claro, todos los que estamos alrededor solamente podemos escuchar que él la vivió, pero no la vivimos nosotros en primera persona. Todos y cada uno de los que tenemos fe y tenemos comunión con Dios, habremos vivido diferentes experiencias con Él. Habremos vivido diferentes circunstancias en las que cuando las contamos la gente nos mira. No sé si te ha pasado a ti, yo alguna vez que he contado alguna, la gente te mira con los ojos abiertos como si fueran sapos. Se le van a salir los ojos de la cara, como diciendo, wow, ¿viviste eso? Algunos te miran con ojos de incredulidad, pero a la vez también están diciendo, este no se lo cree ni él. Este se fumó un par de tripis antes de venir aquí y entonces ahora nos está contando lo que está viendo después de los tripis. ¿Sabéis lo que es un tripi? Un porro, un petardo, sí. Se fumó algo y entonces por eso no entiende nada de lo que está. La fe está llena de experiencias personales que no son comprendidas sino por aquellos que las experimentaron. Que tú no hayas experimentado ese tipo de experiencias, que tú no las hayas tenido, no quiere decir que no sean real. No quiere decir que no sean verdad. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, del cual habla el mismo Jesús antes de ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Habla acerca de ese bautismo en el Espíritu Santo. Que tú no lo hayas experimentado no quiere decir que no sea real. Que no hayas visto la liberación de un endemoniado no quiere decir que sea real, que no sea real. Que no hayas experimentado la sanidad física en tu cuerpo, tú o algún familiar cercano a ti, no quiere decir que Dios no sane. Por eso, cuando leemos la experiencia de Pablo, podríamos estar pensando, este tío está flipado. Pero en realidad es su experiencia y él la cuenta, la pone a nuestra disposición para que también sepamos nosotros que podemos tener experiencias con el Señor que no van lejos de su voluntad, es decir, que no se contradicen, que no se oponen a la palabra, que no se oponen a lo que Dios ya ha hecho anteriormente con otros en la vida de otros. Por lo tanto, tú también tienes que estar dispuesto a decir, Señor, ¿a dónde me quieres llevar? Pablo parece salirse de sí mismo y contemplarse y diciendo, conozco un hombre, está hablando de sí mismo, es como aquello os expliqué antes, ¿no? De que siempre ponemos una excusa para decir, es que aquella persona piensa, pero en realidad Pablo se refiere a él. La persona que es mística, y en la edad de oro del siglo español, en cuanto a la literatura, hubieron muchos místicos. Gente que se dedicó a escribir literatura, pero que tenían buena comunión con Dios y ellos expresaron por medio de la literatura algunas de esas relaciones místicas o experiencias espirituales que tuvieron con el Señor. Dos de ellos, San Juan de la Cruz y la otra, Teresa. Sí, vosotros tal vez ya lo pasasteis, pero Carol, tú que estás estudiando literatura ahora en el instituto, seguramente te habrás tropezado con estos dos autores, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Y ellos decían y hablaban de estas experiencias místicas en las que eran llevados como delante del Señor o como el Señor mismo se aparecía a ellos y contaban las experiencias. Pues mira, estas experiencias místicas que las tuvieron estos dos, ¿verdad? También las tuvieron otros como Moisés. Se apareció a Moisés, es que fíjate el texto cuando dice, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando dice que Moisés estaba allí delante de una zarza, y una zarza, voy a decirlo con Z, me cuesta, pero lo voy a decir. La zarza estaba ardiendo, y la zarza no se consumía, y eso era la misma presencia de Dios allí. Moisés baja al pueblo y se lo cuenta al pueblo, ¿y qué es lo que le dice el pueblo a Moisés? No, a Moisés.
¿Qué estuviste bebiendo mientras estabas con las ovejas? Eran sus experiencias, experiencias que mostraban que Dios quería mostrarse, hablar a sus hijos en algún momento determinado. En sus tradiciones, los judíos nos cuentan historias de revelaciones de este tipo, visiones de este tipo, visiones con Dios. Y el resultado para 4 hombres que tuvieron una misma visión fue diferente, porque el primero de ellos murió, el segundo de ellos se volvió loco, el tercero negó la fe y el cuarto volvió con paz. Si el Señor mismo viniera aquí ahora en este lugar de una manera sobrenatural y se revelara a todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros responderíamos a esa revelación de manera totalmente diferente. De manera totalmente diferente. No podemos ni imaginar lo que Pablo vivió. Lo vivió él. Y no podemos volvernos locos con esto de si el tercer cielo. Entonces ahora los que les gusta este tema de darle vuelta, ¿no? Yo tengo un amigo, y esto es verdad, que le da más vuelta a las cosas. Señor. Además, bueno, está bien hablar con él de las cosas de la palabra porque te ayuda a pensar. Te ayuda a pensar y a relacionar cosas. Incluso dice, bueno, esto no lo había pensado jamás. Pero hay gente que mastica tanto la palabra como las vacas que rumian la comida. Aquí no es el momento ahora de volvernos locos de cuántos cielos hay. Porque dice Pablo que fue llevado al tercer cielo. ¿Dónde está el segundo y dónde está el primero? No lo sé. Para otro día os lo explicaré. No toca hoy. No te vuelvas loco con estas cosas. A veces quieres sacarle, exprimir la naranja cuando ya fue exprimida. Así que Pablo habla de esta manera sencilla, diciendo que su espíritu se elevó a un lugar superior, a algo insuperable por su proximidad a Dios. Es decir, él tuvo esta comunión con Dios tan intensa, lo cual le llevó a experimentar grandes cosas con Dios. ¿Quieres tener experiencias espirituales? Ten comunión íntima con Dios. Si no, no las vas a vivir. Y entonces siempre serás un incrédulo. ¿A que no, Loli? No debemos ser un incrédulo. Debemos ser gente confiada en que Dios puede manifestarse en cualquier momento. Cuando entramos en su intimidad con pasión, Él se puede manifestar. Es necesario estar muy pegado a Dios. Es muy necesario estar muy pegado a Dios para poder vivir la experiencia de estar pegado a Él y poder contarla y poder disfrutarla. Mira, creo que de las experiencias que tenemos espirituales, lo mejor no es contarlo, sino lo mejor es mostrarlo. Si has estado con el Señor en un momento concreto porque algo te reveló, muéstralo con tu vida. No dejes que solamente sea cuestión de decir, es que yo tuve una experiencia con Dios y con el Espíritu Santo. Mira, vale, está muy bien, muéstralo con tu vida. Conocí a una mujer que en el tiempo de adoración, esa mujer parecía que se elevaba al cielo en la adoración, ¿vale? Cuando terminaba el culto tenía una lengua que la arrastraba por el suelo. Murmuradora, criticona. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de las experiencias pero no mostramos las experiencias? ¿Por qué? Pablo parece que sí, que lo mostró. Pablo parece que sí, que lo enseñó, que estaba ahí. Así que si quieres experimentar algo con Dios, entra en la intimidad de Dios. La palabra aquí que usa diciendo paraíso, creo que en el versículo 6, no tengo ahora mismo abierto el texto, puedes comprobarlo tú mismo en la escritura. Versículo 6, versículo 5, que dice que él fue llevado a ese paraíso. Viene de una palabra persa antigua que quiere decir jardín vallado. Entonces, cuando Pablo está hablando de un paraíso, fíjate cuál es el concepto. Cuando un rey persa quería dar un honor especial a alguna persona, lo que hacía es que le permitía venir a donde estaba él, a sus jardines, para pasear con él y le daba el derecho de pasear y conversar con él. Es el concepto de paraíso. Es el concepto de un lugar mejor. Entonces el rey invita a alguien con quien quiere estar y le dice, tú puedes estar conmigo, vente, te invito. ¿Quién puede entrar al lugar donde está el rey? Solo aquellos a los que el rey invita. Y lo que Pablo está diciendo, para que lo comprendamos bien, es que cada uno de nosotros podemos entrar a ese lugar de intimidad con Dios porque todos y cada uno de nosotros que estamos en Cristo, que hemos reconocido que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, que hemos reconocido que Él es Dios,
que se despojó de su gloria, de la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo, y baja y se hace hombre como nosotros, padeciendo como nosotros, lleva las cargas de nosotros en la cruz del Calvario. Si tú que has reconocido esto, que sabes esto, que entonces eres un hijo de Dios y lo declaras y vives como tal, sabes que tienes el derecho a pasear dentro del jardín vallado de Dios en la intimidad de Dios. Tú puedes entrar en esa intimidad. Tú puedes entrar en ese lugar. Así que en aquella experiencia, como nunca antes tal vez o como nunca después, Pablo había estado en íntima comunión con Dios. Y después de ver la gloria de Dios, Pablo tuvo que ver, porque habla de 14 años atrás, es el comienzo de su ministerio. Dice, 14 años atrás, hace 14 años un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe. En esa experiencia vive algo especial con el Señor. Después, Pablo empieza a sufrir un montón de cosas por causa de ¿qué? Por causa del Señor y de causa de servirle, de seguirle, de cumplir el apostolado para el cual fue llamado. Así que la versión que tenemos en la Escritura que nosotros hemos leído dice que se refiere a aquello que tiene Pablo en la carne, que dice que tiene un aguijón. La versión nuestra dice aguijón, pero la traducción del griego, de una traducción correcta, sería hablar de una estaca. Cuando piensas en un aguijón estás pensando en algo pequeño, tal vez una espina, pero cuando piensas en una estaca estás pensando en algo gordo y en algo largo. Esto que tenía Pablo era algo complicado. Y se han dicho muchísimas cosas acerca de qué significaba este aguijón, vamos a decir así, porque así lo tenemos en la Escritura, pero pensando en una estaca. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo esto? Hay algunas razones, algunas de ellas espirituales, otras son de tipo físico. Por ejemplo, se dice que pensando espiritualmente, el aguijón que tenía Pablo tenía que ver con las tentaciones espirituales, que Pablo era tentado y que entonces a él le venían la duda de las cosas en las cuales él creía, o la duda incluso de seguir, a pesar de toda la oposición, de seguir con la... ¿Me estás persiguiendo? Porque amenazo con perseguirte yo. El caso es que estaba pensando tal vez en las tentaciones de dejar el apostolado. Era muy duro lo que él estaba viviendo. En un momento azotes, en otro momento carreras para no ser cogido, en otro momento, ¿verdad?, naufragio. Todas estas cosas, tal vez está pensando en ese aguijón, no lo sabemos. Y el caso es que tal vez también se está refiriendo a la oposición y a la persecución que Pablo tenía que resistir, y eso era para él un aguijón. Eso para él era un sufrimiento. Otros dicen que también era un sentido de tentaciones carnales, concretamente sexuales, con las que Pablo a lo mejor tenía que luchar. Pero aquí hay, para gusto de los colores e imaginación, un montón. E incluso, mirando algunas de las epístolas de Pablo, especialmente los Gálatas, algunos tratan de señalar que lo que a Pablo le pasaba eran otras cosas también de tipo físico. Por ejemplo, que tenía que ver con que Pablo tenía epilepsia, o que Pablo tenía un problema de vista. En Gálatas capítulo 4 nos dice que, por ejemplo, que él ve que los Gálatas, a pesar de que supieron cuál era su aguijón, los Gálatas sí lo supieron, porque vivió Pablo con ellos. A pesar de que los Gálatas conocieron su aguijón, no lo despreciaron. Y lo que dice literalmente en el texto es que no le escupieron. Y eso era lo que se hacía cuando se veía un epiléptico, que se pensaba que estaba endemoniado, y se escupía para espantar a los demonios. Así que en todo esto la gente empieza a decir una razón o la otra. Lo cierto es que una cosa tenemos clara. Pablo no nos dice cuál es la razón del aguijón. Otros dicen que eran migrañas y fuertes dolores de cabeza. Otros dicen que sufrió grandes fiebres debido a una enfermedad parecida a la malaria en aquel tiempo. Pablo vivió, eso sí seguro, vivió muchos padecimientos, que él nos lo refleja ahí en el texto que acabamos de leer. Y también tenía esta agonía que constantemente la acompañaba, y nos dice el texto que Pablo le pidió al Señor que se lo quitara. Quítame esto, Señor. No puedo vivir con esto. Esto me agobia, me está absorbiendo. No puedo hacer lo que tú me pides que haga.
no puedo realizarlo con naturalidad o tal vez me preocupa demasiado. Pablo se lo pide al Señor. Lo que me extraña es que solo se lo haya pedido 3 veces. Porque en más de uno de aquí nosotros tenemos algún aguijón o estaca. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor que te lo quite? 3 más, ¿verdad? Pablo encuentra del parte del Señor una frase que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tú o en la debilidad. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! El Señor no se lo quitó, no le quitó el aguijón, pero hay algo mucho mejor que quitar el aguijón que le dio a Pablo. Le dio la oportunidad de soportarlo, de vivir con ello y afrontarlo. Y quiero decirte algo, iglesia. Quiero decirte que así es como actúa Dios. Dios no nos baja el listón que tenemos que saltar. En todo caso, nos capacita para poder superarlo. Es muy fácil decir a Dios, Señor Dios, quita el listón, quita esta barrera que me está impidiendo pasar al otro lugar. Sin embargo, Dios dice, te voy a ayudar a que la quites tú mismo. Te voy a dar las herramientas, te voy a capacitar para que tú puedas saltarla. En las Olimpiadas de Río, ¿os gustan los deportes? A mí me encantan los deportes. En las Olimpiadas de Río hubo una competición bien interesante. Fue la de salto de pértiga. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es salto de pértiga? Os lo voy a explicar como lo explicaría yo a cualquier mortal que no entiende de nada de deportes como yo. O sea, me gustan los deportes, pero no entiende nada. Esto es correr muy, muy, muy fuerte con un palo en la mano, ponerlo en un sitio y saltar con el palo. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? ¿Ya sabes lo que es el salto de pértiga? Lo siento si no lo entendiste. Echa la imaginación. La competición fue súper interesante entre el campeón del mundo, un ruso, y el que competía por Brasil. Se disputaron el oro olímpico en un mano a mano impresionante. Yo me imagino que ninguno de esos dos atletas llegó a la competición diciendo yo voy a dedicarme a esto porque a mí se me va a dar bien, sino que saltar el listón era a base de esfuerzo. Y la capacitación no es solamente cuestión de decir tengo que coger velocidad, sino que hay técnicas que se aprenden. Ahora vayamos a otro salto, el salto de altura. El salto de altura es sin pértiga, es este salto que se hace, ¿verdad? Vas corriendo y de una forma así coges una curva y saltas de espalda una valla, ¿vale? No sé en cuánto está el récord del mundo, pero más de 2 metros seguro. Saben que al principio, cuando el salto de altura se empezaba a competir muchos años la manera de saltarlo no era saltarlo de espalda, la manera de saltarlo era saltarlo de frente. Hasta que alguien descubrió que saltándolo de espalda se podía saltar más. Y eso tiene una técnica, y eso se mejora. Lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros es, no te voy a quitar el listón, pero te voy a capacitar porque yo estoy contigo y te voy a dar las herramientas por la palabra para que tú puedas saltar el listón que tienes delante. Cuando Dios le está diciendo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le está diciendo, no voy a quitarte el aguijón, pero te daré lo que necesitas para soportarlo, para gozarte en mi presencia. ¿Saben qué? Cada problema que tenemos, cada dificultad que tenemos que luchar con ellas para poder resistir, cada circunstancia es la oportunidad que Dios nos da para poder saltar por nosotros mismos el listón, la valla, la barrera, con su ayuda. Y sin estos listones que nos encontramos, no hay crecimiento. Fíjense que la razón por la que Pablo habla de este aguijón, ¿saben por qué es? Porque él tiene muchas cosas por las que gozarse, por las que vive con Dios. A Pablo le habla el Espíritu diciéndole, no vayas a Asia, ¿Asia? Sí, no vayas a Asia, ven a Macedonia, o sea, ven a Europa, porque allí hay necesidad. O sea, Pablo tiene experiencias con Dios que son increíbles, las cuenta, y él le está diciendo que para no enorgullecerse de estas experiencias espirituales que él ha tenido, siempre tiene que recordar que tiene un aguijón que le ayuda a tener los pies en el suelo. De aquí esta frase, hay un programa que el pastor Joaquín Yebra tiene en radio que se llama A ras de suelo. Y él cuando empieza el programa diciendo, a ras del suelo, con los pies en el suelo, pero con el corazón muy alto. Tenemos una oportunidad de parte de Dios
para que nosotros podamos vencer las dificultades. No nos lo va a quitar, nos va a dar las herramientas para poder vencerlo. Así que, hermanos, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza para aquel que cree. Yo creo que nuestra oración debe empezar a cambiar. En vez de decir, Señor, quita esto, empieza a decir, Señor, dame las herramientas que tú tienes para que yo pueda vivir en esto, con esto, y gozarme en tu presencia, como se gozó Pablo. A Pablo se le concedió una promesa, la gracia. Bástate mi gracia. Esa frase es demoledora. Bástate mi gracia. La gracia que es suficiente, todo suficiente, no se necesita nada más. Se necesita la gracia de Dios. Esa gracia era suficiente para soportar el cansancio físico y le capacitó para seguir adelante. Un hombre de Dios como Juan Wesley, algunos de vosotros habéis oído hablar de él o habéis leído algún escrito de Juan Wesley. Él recorrió un promedio de 7.500 kilómetros al año y no los hacía en coche. Predicó más de 42.000 sermones en la historia de su vida. Cabalgaba 100 kilómetros y predicaba 3 sermones al día de promedio. Y cuando tenía 83 años escribió en su diario, yo mismo me admiro, no estoy nunca cansado, ya esté predicando, escribiendo o viajando. Y ese era el resultado de, ¿saben qué? De la gracia todo suficiente. Bástate mi gracia. Pablo podía pensar que lo que tenía era suficiente para soportar en el dolor físico. Y esto le capacitaba para soportar aquel cruel aguijón que era día tras día constante, o tal vez semanal, o tal vez mensual, pero era algo que a Pablo le preocupaba. Por lo tanto, esa era la obra de gracia también, todo suficiente, por la cual Pablo podría decir, resistiré. Era suficiente esta gracia para poder soportar la oposición de aquellos que no quieren que hagas aquello a lo cual Dios te mandó a hacer. Pablo se pasó la vida sufriendo oposición y nunca cedió ante ella. No había nada que pudiera rendirle o hacerle volver atrás. Esa era la obra de gracia que todo suficiente. Pablo podía decir, a pesar de la oposición, resistiré. Le capacitó esa gracia, tal y como vemos en el pasaje, para soportar también la calumnia, de la cual él mismo nos habla. No hay nada más difícil que resistir el ser objeto de malos entendidos y prejuicios conscientes. Simple y llanamente. ¿Le han tirado alguna vez un cubo de agua encima? ¿A cuántos le han tirado alguna vez un cubo de agua encima? ¿De broma o en serio? Muy bien. Levantan la mano diciendo, ay, yo. A mí me han tirado un cubo de agua. Alguien de una vez le tiraron un cubo de agua a alguien que le arrojó un cubo de agua y entonces él no dijo ninguna palabra, me arrojó el cubo de agua. Y entonces un amigo le preguntó, ¿cómo podía soportar tan serenamente que le hubieran tirado ese cubo de agua? Era una señal de desprecio en este caso. Entonces él le contestó, es que no me arrojó el agua a mí, sino al hombre por el que me tomó. ¿Cuántas cosas hemos tenido que defender? Dejemos que sea Cristo nuestra defensa. Resistiré. Resistiré porque la gracia es todo suficiente. Y por eso que estamos con este énfasis de amar a Dios, me encanta el versículo 10. ¿Lo quieres buscar, leer? Porque habla del amor a Cristo. La razón por la cual Pablo resiste todos los embistes de la vida es porque ama a Cristo. Por amor de Cristo, por amor a Él. Y es que la gracia de Dios y el amor a Cristo capacitaba a Pablo para no tener en cuenta lo que los demás pensaran de él, sino lo que Dios
sabía que era. Esto era importante. La gloria del Evangelio consiste en que en nuestra debilidad podemos encontrar esta maravillosa gracia de Dios, porque cuando llegamos al fondo de nuestra indefensión es cuando se le da a Dios la oportunidad para que intervenga. Y Él interviene. El amar a Dios es mucho más que decirlo con palabras. Es mostrarlo en los momentos de leve o intensa debilidad. Por eso podemos decir, resistiré. ¿Podemos decir que podemos resistir? Porque amamos al Señor. Porque sea lo que sea que suceda y que pase, permaneceré fiel en el Señor, esperando que Él me dé la herramienta para poder vencer. La gracia de Dios se convierte en poder cuando me siento en debilidad o en minoría. Veo el gigante delante de mí, pero Dios me da la gracia suficiente para saber que no estoy solo y que venceré. Por eso resisto fielmente, porque el Señor está a mi lado, porque Él me ama y yo le amo. Resistir no es una capacidad del cuerpo, no es una capacidad de la mente. No es querer decir, tengo la formación física porque hago deporte todos los días, voy a correr media hora, hago mis pesas, me cuido sanamente. No se trata de una cuestión física, no es una cuestión solamente mental en la que tú digas, voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer. No es una cuestión de repetirlo 1000 veces. ¿Saben qué? Resistir es una cuestión de una convicción firme en la fe en el Señor. Nuestra resistencia no depende de ese tipo de cosas, ni corporales ni mentales. Es la fe la que nos lleva a creer que podemos resistir y vencer. Es la fe y solo la fe. Sabernos amados y perdonados nos lleva a amar a Dios y a resistir. Reconocer lo que Jesús hizo está por encima de cualquier dificultad que tengo delante de mis ojos. Me encanta saber que todas las barreras o las muchas barreras que tenemos que enfrentar en la vida no son quitadas por el Señor, sino que Él nos capacita para poder saltarlas. Me encanta eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios no nos llamó a comodidades. Dios nos llamó a buscar esas herramientas y a usarlas. Dios nos llamó a que cogiéramos esas herramientas que Él tiene para que pudiéramos vencer en cada situación y que pudiéramos caminar seguros. Resistiré por causa del amor que le tengo al Señor, pero en respuesta al amor que Él ha tenido antes por mí. Resistiré. Da igual la enfermedad. Da igual lo que digan otros acerca de lo que pensamos o hacemos, si lo hacemos en el Señor. Porque aquí no se trata de exponer el orgullo personal de nuestras maneras de pensar o de vivir. Se trata de hacer la voluntad de Dios. No importa que las leyes del mundo digan que eso tiene que ser así y que eso se soluciona de esa manera o de otra. Dios tiene una respuesta con la que Él lo quiere solucionar. No importa el tamaño de la barrera. Porque lo que me mueve no es la barrera en sí. Lo que me mueve es el Señor. Por lo tanto, da igual. Resistiré. Estoy convencido de que resistiré. Resistiré además convencido de que al final voy a poder decir como Pablo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está merecida, concedida la corona de la vida, la cual heredarán todos aquellos que han amado ¿el qué? Su venida.
No sé cuál es, o sí sé en muchos casos, cuál es la batalla que estáis peleando, pero sí quiero que sepas algo. Dios nos ha dado su gracia para poder resistir. Así que yo quiero decirle hoy al Señor, Señor, resistiré porque tú me pides que lo haga. Por amor a Cristo, resistiré. Lo haré, Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Conoces nuestras debilidades, Señor. Por lo tanto, no te las vamos a negar, no las vamos a ocultar. Te pedimos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Muéstranos tu gracia, tu gloria, Señor, para poder tener victoria. Ayuda a cada uno de mis hermanos en esta mañana que está resistiendo, cualquiera que sea la situación. Señor, que la manera en la que resisten, Padre, no sea por una cuestión de convicciones corporales o mentales, sino que la manera en la que resisten sea por la fe en ti. Confiando en que tú tienes las herramientas que ellos necesitan para vencer. Señor, déjanos resistir esta batalla hasta el momento en que tú, Señor, nos llames a tu presencia, o si nos quieres llevar de pelea en pelea, de batalla en batalla, resistiremos confiados en ti, Señor, que eres juez justo y perfecto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hacerte una invitación. Te pido que sigas orando.